En el noreste de Siria continúa la ofensiva del régimen de Bashar al-Assad por controlar el último bastión de los rebeldes y de las milicias yihadistas. Turquía, país que apoya a estas milicias, inició esta noche una serie de bombardeos aéreos y terrestres en contra de posiciones sirias como retaliación a la muerte de al menos 33 soldados turcos en un ataque de las facciones de Bashar al-Assad. La cifra de muertos por coronavirus llegó a 2.788, mientras la de infectados rodea ya los 79.000. En Irán, la vicepresidenta de la Nación Islámica resultó contagiada, al tiempo que el ex embajador de la Nación Islámica ante el Vaticano falleció. En Francia, el número de casos confirmados se duplicó en apenas un día. Hoy se cumplen 11 días consecutivos de manifestaciones en República Dominicana después de que los comicios municipales fueran suspendidos, según las autoridades, por una falla en el sistema de cómputo. Hoy se conmemora la independencia de la nación insular en medio de una marcha denominada el Trabucazo 2020. Actualizamos la información de América Latina y el mundo en France 24. Bienvenidos, yo soy Liliana Valencia. El ejército de Turquía inició en la noche de este jueves una serie de bombardeos en contra de las posiciones sirias en Idlib como retaliación a los ataques del régimen de Bashar al-Assad que acabaron con la vida de al menos 33 soldados turcos. Al mismo tiempo, cientos de civiles luchan también por escapar de la guerra en la que, además de perder a sus seres queridos, se han desplazado a la frontera sur de Turquía, donde por estos días se vive un intenso invierno. Informe de Juliet Gay. La confrontación por el control de Idlib en el noroeste de Siria se recrudece. Este jueves, los oficiales turcos han dicho que los bombardeos aéreos de Bashar al-Assad en las inmediaciones de la provincia de Hatay han causado la mayor cantidad de pérdidas humanas de las fuerzas turcas. Entre tanto, el presidente Recep Tayyip Erdogan lleva a cabo una reunión de emergencia para buscar un alto al fuego que hasta ahora parecía inalcanzable entre Ankara y Moscú. Estamos hablando con nuestros homólogos rusos sobre las actividades de nuestra fuerza aérea allí en el área de Idlib, incluidos los drones armados y los no armados, ya que es vital para la continuación del alto el fuego y para observar si está sucediendo. Mientras tanto, los civiles de Idlib intentan curar sus heridos. Ayer, el régimen sirio bombardeó a escuelas y hospitales, dejando decenas de personas sin ninguna protección. En France 24, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados acierta que estos bombardeos son los peores nunca antes vistos en la región. La situación es extremadamente grave. Estamos preocupados por todos los civiles en esta provincia, donde está ocurriendo una acción militar muy fuerte. Aunque las tropas de Bashar al-Assad retomaron este jueves 20 localidades del sur de Idlib, perdieron Sarakev, un punto estratégico, pues está ubicado en la autopista M5 que vincula la capital Damasco con la ciudad de Alepo, una zona recientemente recuperada tras 9 años de guerra. Por su parte, Turquía ha dicho que no detendrá más a los cerca de 1 millón de desplazados que se encuentran bajo un intenso frío en la frontera del sur de Turquía y que buscan desesperadamente su ingreso a Europa. La cifra de muertos por coronavirus llegó a 2.788, mientras la de infectados rodea los 79.000. En Francia, el número de casos confirmados se duplicó en apenas un día. La Organización Mundial de la Salud informó que el brote avanza por primera vez más rápido por fuera de China. En Irán hay temor por la expansión del COVID-19. Hoy la vicepresidenta de la nación resultó contagiada al tiempo que el ex embajador de la Nación Islámica ante el Vaticano falleció. La propagación del virus deja 26 muertos en Irán y una ola de temor en los cerca de 40 países donde hay infecciones confirmadas. Sin embargo, gran parte de la alarma mundial es injustificada de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Con Mar Romero Sala repasamos algunos de los mitos que acompañan este brote de coronavirus. Cuando se anunció el primer caso de coronavirus en Barcelona, España, las farmacias se quedaron sin mascarillas en cuestión de horas. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, a pesar de que las autoridades sanitarias aseguran que el riesgo es bajo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud asegura que una persona sana solo necesita llevar mascarilla si está cuidando de una enferma. Y es que con el COVID-19 también se propaga un virus casi más peligroso: la desinformación y la alarma social. A pesar del miedo, el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad muy baja. Eso quiere decir que solo alrededor del 2% de personas contagiadas fallecen y suelen ser las personas mayores o con enfermedades previas. De hecho, hay virus mucho más letales como el ébola.
Es cierto que el COVID-19 se transmite especialmente rápido, pero también lo es que más de 32.000 personas se han recuperado de la enfermedad. El nuevo brote de coronavirus también ha extendido la creencia de que China exporta epidemias. Sin embargo, no es cierto que el gigante asiático sea más propenso a hacerlo. Sin ir más lejos, el brote de gripe aviar de 2009 nació en Estados Unidos y el síndrome respiratorio de Medio Oriente de 2012 se originó en Arabia Saudita. Además, la OMS reconoció que los esfuerzos de China para frenar el coronavirus han tenido consecuencias positivas. Con ese fin, muchos gobiernos han restringido vuelos internacionales a China y a otros países con casos de contagios. También se han cerrado las fronteras, como hizo Rusia con China. Pero la OMS advierte que aunque son importantes los controles sanitarios en aeropuertos, no es necesario limitar el transporte internacional. No es la primera vez que el mundo ha hecho frente a un virus que se extiende rápidamente y a los mitos y la desinformación que se expanden con él. En República Dominicana, la celebración de sus 176 años de independencia estuvo marcada por la llamada Marcha del Millón, una protesta contra la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero por fallas en el voto electrónico. Miles de ciudadanos denuncian un posible fraude y exigen transparencia en los comicios reprogramados para el próximo 15 de marzo. Julián Arceniegas nos amplía. Una celebración de independencia en República Dominicana marcada por manifestaciones antigubernamentales. Miles protestaron de manera pacífica tras la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero por fallas en el voto electrónico, según el órgano electoral de este país. Pero esa fue solo la gota de agua que derramó el vaso para los dominicanos. Muchos de ellos se unen en un reclamo contra la corrupción y su impunidad en medio de 16 años en la presidencia del partido político Liberación Dominicana. Nosotros queremos saber qué pasó, queremos respuesta. Los jóvenes son el 40% de los votantes este año y entendemos que merecemos que se haga justicia de la voz que venimos exigiendo los últimos días. La manifestación estuvo acompañada por conciertos de artistas nacionales como Vicente García, Rita Indiana y Juan Luis Guerra. Por la democracia, por la paz, por el derecho de elegir libremente a nuestros gobernantes, por una mejor nación. Mientras miles se manifestaban, el presidente Danilo Medina, con 8 años en el poder, ofrecía su último discurso de rendición de cuentas. El mandatario trató de empatizar con los indignados al señalar que la democracia dominicana quedó empañada por la inédita suspensión de los comicios. Los ciudadanos mantienen sus reclamos y exigen transparencia en las elecciones municipales reprogramadas para el próximo 15 de marzo. Nuevo enfrentamiento entre Nayib Bukele y el Congreso de El Salvador, esta vez luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una controvertida ley destinada al enjuiciamiento de crímenes cometidos durante la guerra civil que vivió el país entre 1980 y 1992. Las víctimas rechazan la medida al considerarla una amnistía a los criminales de la guerra y el presidente Nayib Bukele adelantó que vetará la medida. Los detractores de la ley, entre ellos las organizaciones de derechos humanos y de víctimas de guerra, argumentan que esta permitiría que los jueces perdonen o reduzcan condenas por razones de salud, edad o por colaboración con la justicia. Hoy se registraron manifestaciones contra el proyecto de ley que llega 3 años después de discusiones y la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Italia y Francia firmaron acuerdos en la primera cumbre franco-italiana desde 2017, considerada como la renovación de las relaciones bilaterales después de un periodo de tensión. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió con el primer ministro Giuseppe Conte y además de dialogar sobre cómo combatir conjuntamente el coronavirus, abordaron temas como los flujos migratorios hacia Europa procedentes de Libia, el embargo de armas a esta nación y la guerra en Siria, las tensiones con Irán, entre otros temas. Las islas griegas vivieron su cuarta jornada de protestas y ya van más de 60 heridos por enfrentamientos con la policía. Los locales quieren impedir la construcción de 5 campos de detención para migrantes. Desde los sectores de la izquierda griega creen que estos centros van contra las libertades humanas, mientras la derecha teme una masiva ola migratoria como la del año 2015. Informa Luis Muñoz. En Lesbos, este jueves los comercios continuaban cerrados. Las islas griegas están en pie de guerra. Es el cuarto día de protestas. Los habitantes quieren evitar que se construyan unos campamentos de detención para migrantes. Un plan que ha unido a habitantes de distintas ideologías.
El gobierno logró unir a la gente de Lesbos en contra de su política, con la que busca crear un almacén de refugiados y migrantes prisioneros. El primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, llegó al poder con la promesa de endurecer las leyes migratorias. Hace unas semanas anunció la intención de construir en marzo unos campamentos de detención en Lesbos, Kíos, Samos, Leros y Kos, para sustituir a los campos informales. Sectores de la izquierda consideran que esto va contra la libertad de los migrantes. En la derecha, aumenta la xenofobia y la población teme que estos campamentos atraigan a más refugiados. El próximo movimiento debería ser que los refugiados sean liberados de las islas y puedan ir a refugios humanos, donde puedan vivir en condiciones normales. En medio de las protestas están los migrantes. Organismos internacionales hablan de las pésimas condiciones que viven en los campos de refugiados. Es el caso de la familia de este actor afgano, que afronta su papel más difícil. En mis 10 años como actor he actuado muchos papeles, pero este sin duda es el más difícil. En las 5 islas griegas hay 40.750 solicitantes de asilo. En Lesbos, en el campo de refugiados de Moria, viven 20.000 personas en tiendas de campaña y pésimas condiciones. Los locales temen que vuelva la situación del 2015, cuando más de 1 millón de personas llegaron huyendo de la violencia de Medio Oriente. En India la cifra de muertos ascendió a 33, pues continúan los disturbios y enfrentamientos entre hindúes, musulmanes y fuerzas del orden en Nueva Delhi. La ciudadanía está dividida a favor y en contra de la enmienda a la ley de ciudadanía. La propuesta aprobada en diciembre por el Parlamento indio busca otorgar la ciudadanía de ese país a los migrantes perseguidos en sus países de origen como Pakistán y Bangladesh, entre otros. Eso sin importar su religión, pero excluye a los musulmanes. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan denunció matanzas contra los musulmanes en India y los medios registran ataques e incendios contra lugares de oración musulmanes. En medio del estallido social que sacude al país, desde octubre de 2019, Chile conmemora 10 años del terremoto de magnitud 8,8 y el posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, que dejaron 525 muertos y miles de damnificados. La conmemoración liderada por el presidente Sebastián Piñera resaltó la resiliencia mostrada por el pueblo chileno para superar episodios difíciles. La oposición criticó las palabras de Piñera al considerar que comparó la tragedia natural con el actual movimiento de protestas. El terremoto del 27F, que sacudió el 80% de la población, provocó un tsunami que asoló el litoral del centro-sur del país. Y finalizamos también en Chile, donde hoy se vive una noche internacional en el Festival de la Canción de Viña del Mar, que este año ha estado marcado por las protestas que sacuden el país desde octubre de 2019. Cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía y ocasionaron daños en rechazo al presupuesto que se invirtió en el festival, donde esta noche se presenta la agrupación Maroon 5. Previamente hablamos con nuestra enviada especial a Viña del Mar, Patricia Luna, que nos dio detalles de esta jornada. Pues en este momento la agrupación Maroon 5, los estadounidenses, están cantando una de esas canciones más exitosas, It Will Be Love. Han sido recibidos por un público enfervecido. El monstruo despertó, quería de verdad volver a ver ver a Maroon 5 aquí en el escenario. Estos son los grandes artistas internacionales que han pasado por aquí, también artistas latinos como Ricky Martin, con el que se abrió el festival y que también hizo un repaso por sus mejores canciones. El lunes fue una jornada de mujeres. Por primera vez en la 61 edición de este festival solo actuaron mujeres en el escenario y destacó la actuación muy política también de la cantante chilena conocida en toda Latinoamérica, Mon Laferte. El día siguiente fueron los grandes clásicos, Ana Gabriel y Pimpinela, el dúo que hizo famoso las riñas a través de las canciones, las peleas, y ayer la jornada romántica. Recordemos que el Festival de Viña siempre mezcla el romanticismo con el reggaetón de la mano de Pablo Alborán. Esas son las figuras que ya han pasado por el escenario. Mañana el puertorriqueño Ozú también se está haciendo mucho esperar, y Noche de Brujas, una agrupación que cerrará esta 61 edición del festival, marcada por un contenido altamente político. Con esta información finalizamos en France 24, pero ustedes pueden continuar con más en nuestra página web www.france24.com, donde pueden también encontrar información de América Latina y el mundo preparada por nuestro equipo periodístico. También continúen con más de nuestra programación en español. Quédense, esto es France 24.